Y vamos con un tema que, claro, llama la atención porque atañe al comercio nacional. A la medianoche de este miércoles, los trabajadores de Transbank iniciaron su primera huelga legal en 32 años. Esto luego del hasta ahora fallido proceso de negociación colectiva con la empresa, la que fue declarada estratégica por el gobierno. Tenemos una declaración de la empresa emitida el día de ayer, martes 7 de septiembre. Esta es la declaración de Transbank, donde explica que efectivamente los ministerios de Economía, Defensa, Trabajo calificaron a Transbank como empresa estratégica. No obstante, esta solicitud, frente a esto, el director regional del Trabajo se negó a interpretar esta resolución. Dice que no se aplicaría este proceso de negociación colectiva y que el derecho a huelga se mantendría vigente. La empresa recurrió judicialmente contra la resolución de este último director regional del Trabajo. Ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago que acaba de ser acogido para ser visto. Y lo que dice Transbank en este comunicado es que como empresa hemos adoptado todas las medidas permitidas legalmente para cubrir los servicios mínimos y dar continuidad operacional frente a esta paralización. Asimismo, seguiremos haciendo esfuerzos para llegar prontamente a un acuerdo satisfactorio entre las partes. Es parte del comunicado que emitieron el día de ayer a horas de que se comenzara con esta primera huelga legal en 32 años. Queremos conversar sobre este tema. Vamos a tomar contacto con el presidente del Sindicato de Trabajadores de Transbank, Eduardo Pérez. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Hola, gracias a ti. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, la empresa, a través de este comunicado que envió el día de ayer, dice que se va a mantener abierta a la negociación. ¿Siguen conversando ya iniciada la huelga? Eso es lo más triste de lo que acaba de escuchar en ese comunicado. La empresa desde ayer en la mañana, cuando falló la instancia de mediación obligatoria, no ha tenido ningún contacto con nosotros, ningún tipo de acercamiento. Hasta ahora que ya estamos finalizando prácticamente el primer día de huelga. Y la justicia acogió, la Corte de Apelaciones acogió este recurso, por lo tanto se podría fijar un árbitro para que definiera si se trata o no de una empresa estratégica. Es importante lo de la definición de empresa estratégica. ¿Ustedes votan la huelga después de que aparece publicado de que se acoge esta solicitud por parte del gobierno de que sea declarada estratégica? No, de hecho hay varias precisiones ahí. Nosotros, lo que falló a favor de nosotros, la Dirección del Trabajo, es básicamente que como nosotros habíamos iniciado el proceso e incluso habíamos votado la huelga antes de que saliera publicada en el diario oficial lo de empresa estratégica, nosotros teníamos derecho a terminar este proceso como lo habíamos comenzado, que es con el derecho a huelga. Esa es la razón. De hecho, le hicieron una pregunta también al ministro Melero y él entendía también lo mismo. Entonces le dio todo el respaldo a la Dirección del Trabajo. Es por eso que la empresa ahora lo está haciendo a través de vías judiciales y que no hace más que demostrar que más que querer conversar con nosotros, pretende simplemente evitar el negociar, quitándonos el derecho a la huelga. Ahora, esta es una empresa bien especial porque si bien no ha sido calificada como estratégica, sí tiene, no el monopolio porque han entrado otras empresas también de cobro, pero tiene una parte bien importante de lo que es las transacciones que se realizan a nivel nacional, sobre todo con la pandemia, que se incrementó mucho el uso de las tarjetas. Con el personal que está trabajando, son 120 trabajadores de más de 600. ¿Se puede garantizar una operación, digamos, normal o al menos garantizar la operación para todos los ciudadanos? Mira, hay varias cosas ahí también. De hecho fue el argumento que nosotros utilizamos para apelar ante la resolución del Ministerio de Economía, que cuando una empresa de buena fe, como lo hizo Transbank hace muchos meses atrás, define los servicios mínimos, está de alguna manera reconociendo que con ese contingente es capaz de darle soporte al país. Esto fue un acuerdo, esto no es una imposición ni del sindicato ni de la empresa, sino la empresa nos sugiere un listado. De hecho, nosotros fuimos bastante... nos han dicho hasta inocentes, porque nosotros dimos mucha gente, dimos casi 150 personas y de hecho en un momento la empresa se acercó a nosotros y nos dijo, ¿saben qué? Me faltaron personas, y nosotros de muy buena fe le incorporamos a esas personas. Entonces, ante la pregunta si debería ser una empresa estratégica, primero, nosotros creemos que no. Además que nosotros estamos suscritos a tratados internacionales y de hecho la Organización Internacional del Trabajo dice y califica a las empresas de adquirencia como empresas que no deberían estar calificadas como empresas estratégicas, como para dar uno de los antecedentes. Ahora, respecto a cómo Transbank va a enfrentar este proceso, acá hay un tema que es súper importante que yo lo diga, que yo creo que hay una negligencia importante de la empresa. La empresa se jugó todo por el todo a que nosotros perdiéramos el derecho a huelga.
tú lo podías notar eso en las conversaciones, nunca les interesó revisar nuestro proyecto, no supieron cuánto valía. Nosotros les pedimos reuniones, nos aceptaron unas pocas reuniones, básicamente nunca tuvieron una actitud de negociar porque ellos esperaban esta resolución a favor de ellos. Entonces, recién ahora que muy encima sale el fallo de la DT, vemos ya un mayor temor y un intento mediano, o sea, muy pobre en realidad, de evitar que ocurra la huelga. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Nos hace pensar que la empresa, y lo constatamos, no preparó la huelga, no preparó en ningún caso el escenario de la huelga. Entonces, si bien nosotros definimos los servicios mínimos, que es decir, esta cantidad, 150 puestos van a ser los que van a dar la continuidad al país, la empresa tenía la obligación de seleccionar correctamente quiénes que con nombre y apellido debían encargarse de cumplir con esto. Y eso lo hizo mal de partida. De hecho, la Dirección del Trabajo le rechazó varios nombres porque no correspondían los cargos ni los nombres, etcétera. Lo hizo como muy al lote, realmente no esperaba tener que usarlo. Y peor aún, el día de ayer, que era el último día en que estábamos funcionando, nosotros estuvimos reunidos en asamblea hasta casi las 6 de la tarde y hasta ese momento la empresa no había bajado ningún plan estratégico. O sea, los jefes, la gente que estaba en el equipo de emergencia no tenía idea de lo que tenía que hacer ni cómo tenía que enfrentar este proceso. O sea, si ahora hubieran caídas, hubieran problemas, se deberían deber estrictamente a la negligencia de Transbank, que no preparó realmente, más allá de lo que comunica, no preparó este escenario de huelga. Eso es evidente. En este primer día, al menos hasta ahora, no se han registrado problemas, hasta ahora. Ahora, Eduardo, llama la atención de que esta empresa, que a través de varios años fue elegida como uno de los mejores lugares para trabajar, incluso ganaban premios anuales respecto a esto, tenga este conflicto con sus trabajadores, porque, de acuerdo a lo que ustedes plantean, quiere mantener el mismo convenio que tuvieron la última vez y extenderlo por un plazo que ya va más allá de 2 años. ¿Cuál es la principal diferencia que tienen hoy con la empresa y qué es lo que están pidiendo ustedes? Muy buena pregunta. Mira, nosotros, la empresa cambió mucho. Nosotros el último convenio fue suscrito hace 4 años, cuando estábamos efectivamente dentro de lo que era el Great Place to Work. Éramos desde las mejores o la mejor empresa para trabajar en Chile y también habíamos sacado premios de los primeros y segundos lugares en Latinoamérica. O sea, era una condición muy distinta donde el trabajador efectivamente estaba en el centro. Hace 3 años aproximadamente, quizá un poco menos, hubo un cambio de administración importante en la empresa. Y ese cambio, ¿qué trajo consigo? Trajo cosas realmente muy abismantes. Nosotros caímos de inmediato al ranking número 26, me parece, o 25 o 26, y después nos salimos inmediatamente del ranking. O sea, ni siquiera quisimos mantenernos en el ranking que nos había dado los primeros lugares tanto tiempo. ¿Y en qué se refleja esto muy concretamente? Transbank es una empresa que tiene personas que le han dado la vida, tiene personas de 30 años, de 25 años, y durante toda la historia de Transbank, cuando esas personas, por ejemplo, eran desvinculadas por la razón que fuera, se les pagaba todo sin tope. O sea, no se les ponía tope de 11 años, no se les descontaba el AFC. Las personas que tenían renuncias voluntarias también tenían esa clase de beneficios, obviamente no los mismos montos, pero tenían las compensaciones por todo el esfuerzo que habían dado para la compañía. Y así habían otros beneficios importantes. Cuando uno tenía un crecimiento interno, también había garantizado algún porcentaje de mejora en las remuneraciones. Y también para los mejores trabajadores, una vez al año había un proceso similar. Eso entre varios beneficios. Y esos beneficios, lisa y llanamente, los fueron eliminando. O sea, los fueron cortando unilateralmente, sin ningún tipo de consulta a la gente, y los fueron cortando en este periodo que es muy corto, de 2-3 años. Entonces, si sumamos eso al hecho de que desde que entramos en teletrabajo, que fue antes de que, o sea, fue al principio de la pandemia, la carga laboral ha aumentado terriblemente. Transbank lo ha publicado, nosotros tenemos documentos de la misma empresa donde se reconoce este hecho, y los trabajadores tienen entre 12 y 15 horas de trabajo al día. También se trabajan los fines de semana. Yo mismo he tenido que estar trabajando hasta las 3 de la mañana un día, y al día siguiente me llaman a las 8 o 9 de la mañana, y eso sí durante una semana completa. Y todos estamos con este artículo 22 mal aplicado, donde realmente no tenemos jornada. Entonces, en la práctica, ¿qué significa? Que estamos trabajando un montón, tenemos muchas licencias médicas y no tenemos ningún tipo de remuneración por esos trabajos. Entonces, ahora, Eduardo, además de que nos han ido quitando, para terminar un poco de la idea, además que nos han quitado beneficio y no han aumentado la carga de trabajo, nos dijeron durante las mesas de negociación que algunos de los beneficios importantes que aún tenemos y que no estaban en el convenio colectivo también los quieren eliminar. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es nuestro petitorio se compone de 2 partes. Primero, queremos escriturar y proteger los beneficios que todavía tenemos y que no queremos que nos quiten, y queremos recuperar estos beneficios que hemos perdido. Eso es la esencia de nuestro petitorio. Perfecto. Eduardo, se nos acaba el tiempo, pero la empresa en este comunicado, y también lo ha expresado en otras instancias, dice que están pasando por una situación financiera difícil,
Por lo tanto, ellos plantean que les gustaría, dicen acá, negociar bajo un mejor escenario y que por eso piden la extensión de este convenio colectivo para negociarlo bajo mejores condiciones el próximo año. ¿Qué responden? Si nosotros aceptáramos eso, estamos aceptando definitivamente ya perder los beneficios que ya nos quitaron y no tendríamos posibilidad alguna de proteger los beneficios que nos quieren quitar ahora. O sea, para nosotros es una pérdida de inmediato, independiente de las condiciones que puedan ocurrir más adelante. Y ahora aquí hay un punto importante que nosotros lo hemos hecho ver mucho ahora en prensa, que la empresa declara pérdida, pero hay muchos elementos que ellos no dicen de este tema de las pérdidas. Por ejemplo, las pérdidas tienen que ver con y nosotros creemos que nos está ocupando también, perdón la expresión, como carne de cañón ahora para hacer ruido con el tema tarifario, pero las pérdidas que tienen que ver con el aumento en el costo de las transacciones se explican por esta famosa tasa de intercambio que ha estado vuelta harto en la prensa. Pero esta tasa de intercambio lo que no te dicen es que la remuneración de la banca es 100% de este monto que nos encarece y que nos genera pérdida, se va a la banca, que son nuestros dueños. En palabras de la misma comisión negociadora de la empresa, ellos mismos dicen que reconocen que es la banca que saca la plata de un bolsillo y se la mete en el otro. Y cuando uno ve las utilidades de la banca, que han sido más de 360%, más de 2.700 millones de dólares en los últimos 12 meses, eso se explica muy fuertemente por la acción de Transbank. Entonces, cuando sabemos que el directorio, que también nos ha dicho la misma empresa ahora en las negociaciones, que es el directorio, que son los bancos los que no quieren pasar el dinero, los que no quieren concretar el diálogo con nosotros, tenemos que saber nosotros exponer esto, que los bancos son los que no quieren negociar con nosotros y son los que controlan el directorio. O sea, el Banco de Chile, que es ¿cierto? El banco de Luxic, es el banco que tiene el 26% de participación. El Santander, que además yo creo que hay cierto conflicto de intereses porque ellos son competidores nuestros, tiene un 25%. Scotiabank 23% y para redondear un poco, San Banco Estado, Itaú y BCI con un 8%. Entonces ellos controlan esto y ellos que han tenido utilidades terribles son los que no nos quieren negociar. De hecho, también salió publicado hace poco, 2.000 millones de pesos en promedio tiene cada banco al día de utilidades. Con eso pagamos con creces nuestro convenio conectivo que estamos solicitando ahora. Y de hecho, también para contradecir un poco la información que sale de la empresa, si ustedes bajan los balances, los estados financieros que son públicos, pueden ver que la dieta que reciben los directores, que son 10, son 600 millones de pesos al año. Es lo que valen los beneficios que nosotros queremos recuperar ahora para 540 personas. Y los 10 ejecutivos de más alto nivel acaba el tiempo. Reciben, sí, pero para responder eso, los ejecutivos reciben más de 2.600 millones. O sea, en lo que reciben 20 personas que hablan de hacer austeridad solamente con los trabajadores podría costear a 540 personas. Entonces, solamente para cerrar, ya que estamos cerrando el despacho, llamar a los bancos que son los dueños a que más que hacer declaraciones de que esperan que esto se resuelva mediante el diálogo, que lo concreten, que se acerquen a nosotros, que dejen de buscar mediante lobby de recursos judiciales, quitándonos el derecho de la huelga y simplemente sentarse con nosotros a conversar qué es lo que los trabajadores realmente merecemos en beneficio. Muy bien, Eduardo, vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de las próximas horas y también ver lo que ocurre con el sistema porque controla gran parte de las transacciones del país. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti.